Editar videos no requiere solo de buen gusto, sino también de habilidad y de una buena PC. Pero bueno, no necesariamente significa que esta debe ser costosa. Así que en este video diseñaré una computadora capaz de editar videos en 4K con solo 15,000 pesos. Establezcamos algo, no es por decir que una PC de gaming no puede editar videos, en realidad esta es perfectamente capaz de hacerlo, pero al elegir basados en la tarea específica de editar videos, las elecciones cambian un poco y hacen que sea ligeramente distinta a cómo sería una PC enfocada exclusivamente para gaming. Pero más de esto en un minuto. Primero lo primero, establezcamos algo, el software, dependiendo de cuál editor elijas, bueno, esto será una parte importante a la hora de elegir, dado que distintos softwares toman ventaja de distintas partes o distintos componentes en tu computadora específicamente. Por ejemplo, Premiere Pro es uno que se enfoca fuertemente en la velocidad que tu CPU puede llegar a proveer, mientras que por el contrario, DaVinci Resolve, el software en el cual yo me voy a enfocar, se enfoca fuertemente en lo que es tu tarjeta gráfica dedicada. Y esto por supuesto afectará ligeramente en cómo eliges una sobre otra y en qué debes de enfocar parte de tu muy apretado presupuesto en este tipo de trabajos específicamente. Suscríbete para ver cómo mejoro un poco mis ediciones en el futuro, dado que he estado trabajando un poco en hacer esto mejor. Tomando esto en cuenta, Resolve será donde enfocaré mis esfuerzos, y es aquí donde comenzamos a ver un poco las elecciones de hardware. Comencemos por el CPU, que es una de las partes más importantes a la hora de hacer esto, dado que a pesar de que Resolve prefiere fuertemente una GPU potente a un CPU potente, esta será necesario que al menos sea capaz de mantenerse al día o al corriente, por decirlo de cierta manera. Entonces es aquí donde establecemos que obtener un gran valor de potencia por el dinero es algo esencial. Por ende, y con esa restricción de precio muy fuertemente aplicada, tomaré en cuenta que la Ryzen 5 5600 será el CPU elegido, dado que contiene no solo el enfriador para hacer que todo esto funcione de manera correcta, sino que es un fuerte rendidor actualmente por el precio. Intel actualmente es muy caro como para elegirlo, lo cual nos lleva por supuesto a la elección de tarjeta madre, dado que este es uno de esos cambios distintos que verías a la hora de hacer una PC gaming contra una PC de edición de video. ¿Por qué? La respuesta es bastante simple en realidad, y es expansión. Para un editor de video, tener la mayor cantidad de expansión posible es algo bastante útil, dado que te dará múltiples avenidas para expandir la capacidad de almacenamiento que tendrás. Entonces, elegir una tarjeta que con el formato ATX, el estándar normal para una torre, sería el formato ideal en este caso, dado que tendrá la mayor cantidad de expansión posible. Y en este caso, dado que estamos en el socket AM4, nos enfocaremos rápidamente en B550, dado que este tendrá el soporte directo para Ryzen 5000, así como una buena cantidad de expansión. Y en este caso podríamos elegir la Asus ATX Prime B550. La razón es que tiene una buena cantidad de conectores USB en la parte trasera, así como una buena cantidad de expansión a la hora de ver los puertos PCI Express, así como SATA, donde aquí, como podrán ver, es una de esas decisiones que al tomar en cuenta pues se vuelve un poco más interesante, dado que estamos eligiendo con el fin de expansión a futuro y no necesariamente para simplemente cambiar la gráfica cada cierto tiempo. Además de que nos dará la ventaja de que eventualmente podríamos expandirnos a un Ryzen 9 5950X y darnos un mejor rendimiento, dado que al fin y al cabo lo que es AM4 ya está oficialmente muerta y estamos en AM5 en lo que es Ryzen 7000, pero ya teniendo esos dos componentes en cuenta podemos movernos a la estrella del show, lo que es la tarjeta gráfica. Y generalmente hablando, esta no será una elección que se sorprenderá a muchos. Nos iremos por Nvidia. En este caso, nos iremos por una 3060. La razón es porque esta es un buen rendimiento a la hora de considerar la potencia que esta otorgará en efectos acelerados por el GPU, como este. Sin embargo, ir a por una 3060 es un precio muy elevado, y eso por sí solo ya es el doble de lo que habíamos gastado en solo el CPU y la tarjeta madre. Así que si quieren bajar un poco el precio gastado hasta ahora con el fin de obtener algo que no necesariamente va a ser más rápido, sino que otorgará las ventajas de usar Nvidia, al menos hasta cierto punto, podrían bajar a una
3050 o, si solamente buscan el codificador NVENC, hasta una 1660 Super, donde si buscan correctamente pueden encontrar precios muy agradables, ya sea desde la 1660 Super a 3.639 pesos a la hora de grabar este video, así como de la 3050 a 4.300 pesos aproximadamente. Pero ya que tenemos estos dos componentes en cuenta, simple y sencillamente nos toca elegir pues componentes estándar que son necesarios, por decirlo así. Memoria de sistema, por ejemplo, 16 GB de RAM de 3200 megatransferencias por segundo, como podemos ver en este kit de 2x8 de la RAM Kingston a 730 pesos, que es un excelente valor. La fuente de poder es otro de esas cosas donde jamás en su reverenda vida jamás deben de no gastar suficiente dinero. Es uno de esos componentes que deben siempre gastar lo justo y necesario. En este caso, recomendaría una de 650 watts, en lo que es 80 Plus bronce. Específicamente hablando, puede ser de una variedad de marcas, pero generalmente hablando busquen una marca reputable, como es el caso de la ADATA o XPG o EVGA. En este caso, considerando que la XPG es muchísimo más barata, al momento de grabar este video, elegiremos esa. Y eso nos deja con 3,000 pesos para gastar directamente en dos cosas que hay que considerar muy fuertemente. El gabinete, generalmente hablando, es uno de esos componentes que es un poco opcional. Pero si quieres ser profesional y poner tus cosas en un lugar seguro, recomiendo que compres un gabinete, por favor. Y que sea uno que tenga soporte para el factor de forma ATX. En este caso, y simple y sencillamente porque también quiero que tenga buena ventilación, me terminé inclinando por el gabinete Deepcool CC560, el cual ya tendrá varios ventiladores preinstalados, así como el soporte para específicamente la motherboard que elegimos, y a un precio bastante decente. Y Deepcool es una buena marca, dado que generalmente hablando sus ventiladores tienden a ser bastante decentes. Y eso, por supuesto, nos deja con dos cosas que son la parte más importante como editor de video: almacenamiento. Y comencemos, por supuesto, por dónde tendrás tu sistema operativo. Y este, sin lugar a dudas, debe ser un disco de estado sólido o SSD, dado que esto será efectivamente el que mantendrá tu sistema rápido, snappy, y hará que seas lo más fluido posible, manteniendo una experiencia de usuario bastante buena a la hora de hacer movimientos en tu sistema. Entonces, con esto en cuenta, elegiremos rápidamente uno de 1 TB con suficiente velocidad. Y en este caso, por supuesto, elegimos lo que es la Kingston NV2, que es un NVMe M.2 de 1 TB de PCI Express 4.0 con una velocidad normalita, pero generalmente hablando lo que quieres es que se sienta bien tu sistema y no necesariamente la velocidad, dado que esa no vendrá en juego hasta realmente cuando estés hablando de archivos extremadamente pesados. Pero 1 TB no es suficiente para hacer todo lo que queremos hacer, ¿cierto? Entonces, es aquí donde entraremos a la conversación de los discos duros. ¿Por qué discos duros? Porque son baratos. Déjenme me explico. La cantidad de proyectos que quieres llegar a tener a tu disposición será una de las partes más importantes de hacer esto. Y para poder hacer eso necesitas dónde guardarlos. Entonces, tener discos duros de alta capacidad, al menos 2 de ellos con el fin de tener redundancia entre los discos duros por si alguno llega a fallar, es una parte importante. Y haciendo tal vez algunos ajustes, buscando un poquito más pequeño de 2 teras y comprar 2, así tendremos una buena cantidad de almacenamiento disponible a tu disposición y alcanzar los 15,000 pesos que habíamos dicho originalmente, incluido el costo de envío. Nos pasamos por solo 76 pesos y esto resulta en un sistema extremadamente decente que en tu tiempo libre podría ser usado para gaming y es lo suficientemente capaz para hacer edits bastante decentes. Sin embargo, ya que ya vimos la capacidad de almacenamiento que tenemos ahí, así como el disco duro, que generalmente hablando servirá para guardar los archivos para aquellos en los que no estés trabajando en este momento, es importante mencionar que de preferencia deberías de tener 2 discos duros de la misma capacidad que estén paralelizados, que tengan redundancia, con el fin de que en el caso de catástrofe no pierdas necesariamente uno de tus archivos. Pero ya mencionamos todo esto, podemos ver que diseñar un sistema dedicado exclusivamente a edición es algo que puede ser muy interesante y relativamente costo efectivo de hacer, especialmente con los componentes hoy en día. Podrías elegir ciertas alternativas y hacerte sentir bien para hacerlo un poco más barato, o solamente compra una Mac Mini y luego compra almacenamiento externo después. En fin, si disfrutaste este video, te recomiendo este video de aquí acerca de cómo Nvidia es no solo una buena opción para editar, sino también para hacer streaming. Bye.